Buenos días, gracias por la presentación y gracias, Gemma, por prestarte a estar aquí presentando el libro. Primero, sí debemos agradecer la colaboración de la Universidad del Valle y la Universidad EAFID para la publicación de este libro, que sí pienso que abre nuevas líneas, como estás diciendo, Gemma, en concreto con la historia del libro, podríamos decir, y genéricamente con los estudios de cultura escrita, ¿no? Historia social de la cultura escrita, podríamos decir. Bueno, el libro compila una serie de ejercicios, de ensayos ya publicados, otros son inéditos y todos se amplificaron, ¿no?, para la ocasión, para esta publicación, que sí fue bien acogida desde el inicio por la Universidad de EAFID. Tuvimos el problema de la pandemia, se demoró la edición, entonces fue casi más un consejo de los profesores interesados en este tipo de temas, que sí ya llevaban diciendo durante un largo tiempo: profesor, no compilas estos artículos, no haces un libro ya más en serio sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y bueno, la idea me la dieron, partió de una iniciativa académica por parte de los profesores y me puse en ello, ¿no? Creo que es un inicio, como decía al principio, que hay que seguir trabajando, por supuesto, y la beta es grande aquí en Colombia, ¿no? Sí, sin duda, tenemos mucho trabajo por hacer para empezar, pues, un esfuerzo de, diciéndolo grosso modo, inventariado general de todo este material que, por ejemplo, pues tú nos aportas pues haciendo estos estudios de todos estos archivos, mortuorias, reconstrucción de bibliotecas, reconstrucción de circulación, de conocimiento, pues para contribuir al seguimiento del estudio de la cultura escrita, que ese pues es fundamentalmente tu tema, pero esta materialidad inicial es necesaria. Sí, estás hablando de las fuentes documentales, efectivamente, estás citando las mortuorias, los inventarios post-mortem, los testamentos, en concreto. Es una de las fuentes, ¿no? Pero las fuentes son muy diversas, ahí están, hay que trabajarlas. Está el propio libro, por supuesto, ¿no? Están los propios libros que trabajamos, que estudiamos, y estas fuentes de archivo, que no solamente las encontramos aquí en Colombia, también podemos rastrearlas en archivos españoles, como el Archivo General de Indias, en los registros de embarque del Archivo Nacional de España, ¿no?, en los expedientes inquisitoriales, también del Archivo Nacional de España, en fin. Nuestros archivos colombianos son muy jugosos, ¿no?, realmente. Estoy pensando en el Archivo Histórico de Medellín, archivos en los que me he basado para hacer este libro. Estoy pensando en el Archivo Central del Cauca, en el Archivo General de la Nación, por supuesto. Son muy jugosos, ¿no? Contamos con una exquisita documentación, ¿no?, y hay que trabajarla. Solo es cuestión de eso, que no es poco, claro, ¿no? Sí, hay que trabajarla para poder, pues, acceder a este segundo nivel de funciones, prácticas y representaciones, pues, de todos estos libros, lectores, etcétera, en la Nueva Granada. En ese sentido, Alfonso, ¿cuáles han sido las aportaciones más importantes que constatas una vez, pues, realizado el libro? Sí, bueno, no vamos a entrar detalladamente en cada uno de los capítulos. En el plano general, la aportación es el libro como tal, ¿no?, que efectivamente nos está hablando. Es un libro que trata de libros en el nuevo Reino de Granada, cuáles eran sus funciones, para qué utilizaban, pongamos por caso, los jesuitas sus bibliotecas, ¿no?, en plan educativo, ¿no?, y cuáles son las representaciones, que es el asunto más peliagudo de tratar, ¿no?,
que puede dar lugar los libros, ¿no? En concreto, la recopilación de las leyes de Indias, ¿no? Que por ley tenía que custodiarse en el arca triclave, en el arca de 3 llaves, con manifestaciones de poder, de privilegio. Allí donde la ley comienza es lo que significa el arca triclave, ¿no? El archivo del Cabildo. Nuestro archivo nace en una caja de madera, ¿no? El arca de triclave es el capítulo que está dedicado a la recopilación de las leyes de Indias como libro, ¿no? Que primero comienza a funcionar con 4 ejemplares y luego se reduce a 3. Sí, a mí me parece también que este libro pues replantea nuevos retos en imaginarios que había, por ejemplo el de la gramática, el poder. Empezamos a ver pues voces disidentes, ¿verdad?, con las bibliotecas de los hacendados, con mujeres con bibliotecas, por ejemplo. No tenemos ninguna seguridad de que hubieran leído. Eso sorprende mucho a mis estudiantes. Tengo que decirte, ellos siempre me dicen ahora, bueno, pero que tengan libro en la biblioteca no quiere decir, Alfonso Rubio nos dice que no quiere decir que lo haya leído. Sí, es cierto. Pero pues sí que nos deja a entender cuáles eran sus intereses, intenciones. En cualquier caso, un libro era un objeto de lujo y muy preciado, entonces sí es significativo. En ese sentido, aquí tenemos el inicio para seguir muchas líneas y para empezar a pues discutir con una tradición, por ejemplo, de interpretación literaria. No se leían las fuentes literarias, las obras de aquí escritas por los poetas, autores, ¿no es cierto?, porque las encontramos en los inventarios, en las bibliotecas. Sí, el tema de las haciendas es apasionante. Aquí se ha tratado de las bibliotecas particulares, de los grandes hacendados, ¿no? En Cartago y en Popayán, ¿no?, donde pude encontrar inventarios post-mortem de estos grandes hacendados o grandes hacendadas, ¿no?, con relaciones de libros, ¿no? No siempre en los inventarios nos aparecen estos libros, ¿no?, y mucho menos con el detalle en que me aparecieron, ¿no? En el archivo histórico de Cartago y en el archivo central del Cauca fundamentalmente, ¿no? Creo que también se rastrearon inventarios en Buga, pero ahí no pude encontrar, ¿no? De todas formas, el archivo de Buga, como hablábamos antes, también es otro archivo modélico para bien hincarle el diente, es muy, muy jugoso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tratamos la hacienda como foco de influencia teológica, como foco de europeización, el concepto de la casa grande, el concepto del pater familias aristotélico, es un concepto económico más bien, la economía doméstica, que luego podemos trasladarla a la propia economía de la nación, ¿no? Entonces, ¿qué representa, como bien estás diciendo, Gemma, libro poseído? No quiere decir libro leído, ¿no? Pero sí podemos hablar del principio de la ostentación, el principio del decoro social, ¿no?, que es muy significativo en las clases pudientes, ¿no?, en este caso los grandes hacendados. También hablamos de los escribanos del Cabildo de Medellín, en concreto Jacobo Faciolince, ¿no? Por cierto, el quinto abuelo del escritor Héctor Abad Faciolince, que procede de Cádiz y con su biblioteca, con sus libros religiosos, hacía ostentación de sus bienes, de la riqueza, la casa holgada, la casa que tiende a emparentarse con una mentalidad comercial, una mentalidad burguesa. De eso trata el texto, ¿no? Cómo va evolucionando con un proceso de secularización, por supuesto, el asunto teológico al asunto comercial, ¿no? Gracias, Alfonso. Te he oído decir que uno de tus próximos objetivos de investigación es estudiar
cómo los franciscanos, a través de sus bibliotecas, pues iban expandiendo sus modelos pedagógicos, en qué consistieron exactamente aquí en Colombia. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de eso y acerca de tus próximos intereses de investigación? Porque pues tú mismo entiendo que el tema vas a seguir desarrollándolo. ¿Hacia qué direcciones? Bueno, sí, hay varios frentes abiertos. Yo no sé si nos dará tiempo concluir los 3 proyectos en concreto que están en curso. Bueno, haciendo mención al que estás hablando, ¿no? El de las bibliotecas de los franciscanos. Bueno, es porque los franciscanos, como sabéis, sí estuvieron, los colegios de misiones franciscanas estuvieron muy en el suroccidente colombiano, ¿no? Popayán, Cali y Buga, ¿no? Son los 3 frentes que investigo, y es porque la Universidad de San Buenaventura en Cali tiene una colección de 4.000 ejemplares de libros antiguos, ¿no? Ahí se unieron los colegios de Buga, ya digo, Cali y Popayán, ¿no? Entonces, antes de que se los lleven a Bogotá o antes de que se los lleven a Alemania, ¿no? Que quién sabe, podrían parar en Alemania, donde está la sede de los franciscanos, pues bueno, sí hay que hincarles el diente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de reconstruir qué tenemos aquí. Primero saber qué tenemos, ¿no? Que no lo conocemos muy bien todavía en toda Colombia, ¿no? Y luego, a partir de saber lo que tenemos, la idea es estudiar el sistema educativo de los franciscanos a través del libro, ¿no? Eso está en proyecto. Otro de ellos, hablando de libros, es el de, que tampoco está trabajado en Colombia, es el de las bibliotecas de los eclesiásticos, de los presbíteros, de los curas, ¿no? Las privadas. Las bibliotecas privadas, efectivamente, de ellos, ¿no? Ellos sí cuentan en sus inventarios, en post-mortem, ¿no? En sus testamentarias, suelen tener siempre libros, ¿no? Entonces, ¿qué libros son los que se estaban leyendo, ¿no? Y a partir de ahí son devocionarios, son libros de piedad, son libros litúrgicos, en fin, a partir de ahí ya emprender el enfoque temático, en este caso con los inventarios, con los libros de la Iglesia, ¿no? En la colonia, porque sí pueden tratarse mejor, pienso, ¿no? A través de la prensa, ¿no? En el periodo republicano, ¿no? Rastrear bibliotecas, libros que llegaban aquí a Colombia para el sistema educativo, pongamos por caso de la regeneración, ¿no? Donde era fundamental el libro religioso, ¿no? El libro de doctrina cristiana. Entonces, el trabajo con las fuentes del periodo colonial es más complicado, ¿no? Me parece, claro, ¿no? Y hay que rastrear, pues son buenos archivos, como digo, pero hay que rastrearlos todos, claro. Los archivos colombianos del periodo colonial, ¿no? Y del periodo colonial temprano, imagino que es aún más complicado, más ¿no? complicado, o sea, claro, sí, más ya complicado. 16, 17, ¿debe haber menos material y aún más inaccesible o difícil de acceder? ¿O? Sí, principalmente es el Archivo General de la Nación, ¿no? Quien cuenta con documentación más temprana, ¿no? Entonces pensemos que las fundaciones, bueno, el Archivo Central del Cauca, hay que saber la fecha de la fundación de las ciudades si queremos rastrear en los archivos con fondo del Cabildo, Justicia y Regimiento, ¿no? Con fondos de Cabildo, ¿no? Otro asunto son los fondos de gobernación y otro asunto son los fondos de la Real Audiencia que custodia el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, según el año de fundación de las ciudades, pues bueno, vamos a contar con fondos más tempranos o menos tempranos, ¿no? Uh-huh. Medellín, pongamos por caso, que es un archivo ideal, ¿no? Tanto el del Cabildo como el de la Gobernación, pues sabemos que Medellín no se fundó hasta 1674, finales de 1674. O sea, ya es una fundación tardía, ¿no? Entonces,
cada archivo tiene sus propias particularidades, ¿no? Cronológicas en este caso, de las que estamos hablando. En periodos más tempranos sí hay más lagunas documentales, se sienten las lagunas documentales y siempre es más complicado la transcripción paleográfica de periodos más recientes, ¿no? Gracias. Por lo que se refiere a la circulación de libros, la imprenta llega muy tarde a Colombia, el siglo XVIII, eso pues es tarde. Pero a mí me sorprende que una vez llega la imprenta no encontramos tantísimos ejemplares colombianos en las bibliotecas. Sigue el no sé cómo llamarlo, el no comercio, pero la compra de libros en el exterior sigue. Sí, bueno, se data la imprenta, los caracteres, los tipos móviles de imprenta llegan con los jesuitas efectivamente en 1735, ¿no? Y no contamos con impresos hasta 1738, ¿no? 3 años después, ¿no? Bien, hay un catálogo que es el del catálogo de Martá, ¿no? De Garzón, sí. Martá, ¿no? Que es el que sí da con el inventario, el catálogo de las primeras piezas impresas en Colombia, ¿no? Ahí están, ¿no? Efectivamente no son muchas porque eran los inicios, eran rudimentario, era una imprenta de madera, la prensa era de madera, los caracteres móviles ya vienen usados, son caracteres usados, no sirven para la instalación de la imprenta real, que es 1778 cuando se instala, cuando llaman a Espinosa de los Monteros desde Cartagena, que estaba oficiando allí como impresor y librero, ¿no? Y se tienen que traer caracteres nuevos de España, ¿no? Porque ya estaban inservibles los que Espinosa de los Monteros había utilizado de los jesuitas, ¿no? Entonces, una de las razones, supongo, hay muchas otras, ¿no?, por la que tenemos pocos impresos en ese periodo, es que eran los inicios tipográficos, ¿no? Sí, porque está muy vinculada también a los jesuitas y hasta que no, pues la ICISA, ¿verdad? Hasta que no se monta la imprenta real aquí es difícil en Bogotá, ¿no? Que se ensanchen horizontes temáticos en cuanto a autores, etcétera, etcétera. Pero ya un poco más adelante vamos a ver que partidos políticos, personajes relevantes van a contar con su propia imprenta, porque eran las máquinas Washington de hierro que se traían de Estados Unidos, ¿no? De ahí el nombre, y cada cual tenía su propia maquinita, ¿no? Sí, incluso durante la independencia los ejércitos van con imprentas porque aprovechan para ir, yo creo, pues recaptando, ¿no? Y claro, era importante publicitar la guerra, ¿no? Las conquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y eso va. Bolívar en concreto pues le da mucha importancia al asunto de los impresos, ¿no? Sí, sí, exacto. A ver. ¿Quieres que preguntemos si hay algún tipo de pregunta al público? Bueno, invitar al público a hacer alguna pregunta. Ok. Gracias. Gracias por el libro. Primero, como estaba diciendo Gemma, es un libro importante, muy importante para nosotros. Abre muchas perspectivas de nuevas investigaciones. Para mí, por ejemplo, fue muy sorprendente. Ya se prefiguraba en el catálogo de Martá, pero no era para nada claro que fuera tan necesario estudiar lo que ocurría en las haciendas, ¿no? Sí. Es un escenario un escenario muy nuevo de investigación, ese espacio como un espacio de consumo del libro y, como usted decía hace un momento, de uso del libro para determinados propósitos económicos sobre todo. ¿De dónde sale ese marco conceptual de ir a buscar allá? Porque a mí me sorprende bastante. Ya tuve el placer de leer el libro y lo escuché hace unos días. Me sorprende ese ir al concepto de la casa grande, del pater familias, para explicar esto. Cuando usted lo menciona, a mí como que me hace sentido todo.
pero, Sí. pero no entiendo cómo llega allá. Me gustaría que nos cuente Sí. eso. Ayer lo hablábamos efectivamente con los chicos de, gracias por la pregunta, de Uniandes. Bueno, hay que agradecer la presencia de Esteban Duperly, el editor de EAFID, está con nosotros, hablando primero del libro. EAFID postuló el libro, creo que es una asociación de universidades que hay en Colombia. Esta asociación lleva 10 ejemplares anualmente a la Feria de Frankfurt, ¿no? Y el libro quedó elegido para llevarlo, se expuso allí en Frankfurt, ¿no? Gracias, Esteban, ¿no? Bien, efectivamente creo que es uno de los capítulos que más llama la atención, ¿no? Yo no sabía realmente lo que era una hacienda. Yo sí creo que el concepto de hacienda colombiana, bueno, también Gilberto Freire lo estudia en Brasil, con Casa Grande de Senzala, ¿no? No de la misma manera. Sí es muy influyente el foco social, ideológico, de pensamiento. Haciendas con capilla, estamos hablando, ¿no? Grandes haciendas, ¿no? Que contaban con capilla. Cuando mi estancia en Medellín no capté muy bien el concepto de hacienda, ¿no? Pero ya en Cali, cuando ya las vi por primera vez, ¿no? Se puede visitar en el Museo de la Caña, ¿no? En Palmira, y allí hay un modelo, pues estupendo, ¿no? Para hacerse una idea de qué podía representar la hacienda, el foco de influencia religioso que podía suponer dar misa a los esclavos, ¿no? Y a toda la población de alrededor, ¿no? Las haciendas de Río Negro las conozco más tarde, también fueron un foco, ahora que trabajé a un letrado popular, ¿no? Sus padres procedían de apellido Marulanda, como sabemos, el apellido, le ponían el mismo apellido del dueño, ¿no? Entonces hay muchos Marulandas regados por ahí porque era el apellido que ponían a sus esclavos, ¿no? Entonces también sí documento que los esclavos aprenden a leer y a escribir con libros religiosos, en concreto con este letrado popular que sus padres procedían de una hacienda de Río Negro, ¿no? De mineros, ¿no? Era una hacienda de mineros, ¿no? Entonces, cuando comienzo a ver las haciendas de Buga, de Cartago, del Valle, ¿no? Del Valle en general, ¿no? De Popayán, ¿no? Entonces es cuando me intereso por sus propietarios, ¿no? Por sus dueños, ¿no? Y da la casualidad que en Cartago sí aparecieron inventarios post-mortes de grandes hacendados. El concepto realmente me lo da, de Casa Grande me lo da Rafael Gutiérrez Girardot, ¿no? Pero luego ya lo continúo y hay un librito, Guillén Fernández creo que es el autor, el librito se llama, que fue, por cierto, fue una casualidad encontrar ahí sus comienzos hablando de la hacienda. El librito se llama La Regeneración, Primer Frente Nacional, ¿no? El Primer Frente Nacional, ¿no? Esa es la interpretación que hace Castro Fernández, creo que se llama, ¿no? Y comienza justamente con la influencia de las grandes haciendas, que la lleva incluso a la fundación de los partidos políticos en Colombia, ¿no? Entonces, es un foco, claro, de influencia ideológica, política, social, cultural, por supuesto, muy grande, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo ahí por hacer en las grandes haciendas. Y ayer un chico de Tunja, ¿no? Un chico de Tunja que procede de una gran hacienda. Su abuelo era abogado en Tunja con una biblioteca, una librería grande que tenía allí. Decía, pues es verdad, ¿no? Es que nosotros hemos sido muy influidos por todo lo que representaba la vida de la hacienda, ¿no?
Sí, queda mucho por trabajar ahí, ¿no? Y habría que rastrear porque creo que al final son muy representativas las testamentarías, ¿no? Las mortuorias de estos hacendados, pero solo son 6, ¿no? Solo son 6, entonces se puede trabajar mucho más, ¿no? ¿Te podrías hacer acá, por favor, para que entrara en cámara? Yo quisiera preguntar, a propósito de la llegada tardía de la imprenta al Nuevo Reino de Granada, ¿qué conexión puede establecerse con luego esa profusión de imprentas, de hojas sueltas y de publicaciones periódicas y de periódicos que hubo ya luego en la República? ¿Hay una conexión entre estos primeros impresores de libros y luego los impresores de periódicos, que estos sí fueron pues por cientos? Sí, Esteban. Al mismo tiempo se da la impresión de hojas sueltas, ¿no? Al mismo tiempo que la prensa, ¿no? Pensemos hay muchos periódicos, ¿no? El libro lo recoge, la historia de la edición, ¿no? Pensemos en la Gaceta de Colombia, ¿no? Que es el periódico que más trabajamos, la Gaceta de Colombia, que nace en 1821, ¿no? Con la Constitución de Cúcuta, y que luego da lugar al Diario Oficial. La Gaceta de Colombia es el diario oficial, ¿no? Entonces, eso es otro asunto que está sin trabajar. Los pliegos sueltos, los pasquines, los folletos, ¿no? Se ha trabajado en otros lugares y aquí todavía no. Hay colecciones como la de Anselmo Pineda, ¿no? Que cuenta con mucho impreso, que son hojitas o que es un pliego doblado, ¿no? Entonces, se publicaba mucho, era en poca extensión la que se hacía, una hojita o un pliego doblado, ¿no? La prensa solían ser 4 páginas de 2 pliegos. Sí, son las mismas prensas, efectivamente, ¿no? Y Espinosa de los Monteros en concreto, cuando monta es una orden del virrey, ¿no? Cuando monta la imprenta real, ahí en la misma imprenta trabajaba en plan oficial para la corona española, ¿no? La idea era publicitar la ley, pero al mismo tiempo hacía sus publicaciones como impresor privado, ¿no? Entonces hay mucho libro religioso y luego ya va introduciéndose el libro de ciencias, ¿no? Pero en esos inicios hay sermones, hay catecismos, sí. Al mismo tiempo convivía, ¿no? La hoja suelta, el pliego suelto, que el libro, se notan mucho los errores de imprenta, ¿no? Y cuando ya son textos, libros grandes, ¿no? Amplios, pues se notan mucho más esos inicios que son lógicos, lógicamente no se había perfeccionado, ¿no? Se trabaja mucho, ya digo, con caracteres móviles ya usados, muy usados, ¿no? Sí. Bueno, invitarles a leer el libro, por supuesto, estamos en la feria, ¿no? Entonces, me alegra que hayan estado en la presentación. Un abrazo para todos. Por favor, un fuerte aplauso a nuestros invitados. Agradecerles a todos su amable asistencia. Les invitamos a consultar la programación en nuestra página web programaeditorial.univalle.edu.co. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Gracias. Un saludo.